eso le dicen el hustle. El hustle. Oye, el enfrentamiento de generaciones, Ángela, creo que significa esa dificultad que tenemos muchos que no nacimos con el chip de esta tecnología, que no conocíamos los celulares, que vivíamos en otra época. Ángela representa eso de casi 40 años. Bueno, te voy a decir una cosa, yo lo he discutido y creo que la crisis de generaciones entre la nuestra y los nuevos que se llaman de cristal, de cristal, es la novela de Hemingway que se llama Tener y no tener. Ajá. O sea, mi generación, yo tengo libros, yo tengo discos, yo tengo películas y veo mis películas. ¿Cassettes? ¿Guardaste alguno? Cassettes tengo algunos. ¿Y dónde tocarlos todavía? Sí, tengo un par de aparatos y tengo mis películas y tengo mis libros. Eres vintage. Las nuevas generaciones no tienen discos, no tienen películas, no tienen libros. Entonces, no tienen memoria histórica. Tener y no tener. Bueno, la crisis entra, el personaje entra en esa crisis cuando el oficio del fotógrafo se extingue. Un oficio que duró, digamos, sus buenos 160 años, ¿no? De 1850 al año 2003, que se empieza a extinguir, y lo que se pierde es la magia de la fotografía, que era el manipulador del foco, de la profundidad de campo, el tiempo, el diafragma. No cualquiera hacía fotos, el flash, no flash, ¿no? La película Tri-X, la película normal, el revelado, no te pases que se quema, la impresión, esa magia, esa alquimia, se perdió. Se perdió ese oficio y ahora cualquier diputado saca fotos con su celular, o sea, ya... Y a veces hasta le salen bien. Sí, no, siempre. Entonces, es un oficio que se extingue y la novela homenajea, digamos, a ese oficio en extinción, que ya no hay fotógrafos. Método, estructura. A ver, dos cosas que a mí me importan mucho. Método de investigación para esta novela, David. Sí. Bueno, cuando uno emprende una novela, tienes que hacer muchas lecturas que no son literarias. O sea, yo tuve que leer sobre la destrucción de Europa después, ¿no? 2 o 3 ensayos, 2 o 3 crónicas. Hay un libro maravilloso que se llama Una mujer de Berlín, que está firmado con Anónimo, que está publicado en Tusquets, que es la historia de las alemanas cuando llegan los, como decían ellas, ¿no? Bueno, los rusos, ¿no? Los rojos, y violaban a las abuelas, a las madres, a las hijas, y hasta las nietas. Y a las nietas. Entonces, cuando conversan ellas, decían, ¿cuántos te tocaron? Decían, a mí 3. Ay, qué suerte, a mí fueron 5. Bueno, hasta la cuestión genética cambió en Alemania por esa invasión de semen, como había ocurrido de ida también. Esta era la vuelta, ¿no? Y entonces, bueno, todo eso tienes que leer y saber, y no es que vayas a poner un capítulo, de repente das un elemento y dices, sí, como ocurrió en tal, ¿no? De modo que alguien que me dice, sí, es que tu novela es histórica. No, tu novela es una novela que navega en la historia, y muchos de los elementos que yo doy ahí es por mi experiencia como periodista, por las conversaciones que he tenido. A mí me encanta conversar, platicar, y por ejemplo hay un famoso pasaje en la oficina de Los Pinos con el presidente Díaz Ordaz, la noche del 30 de agosto, no, del 30 de septiembre de 1968, 2 noches antes del 2 de octubre, donde lo que se platicó esa noche a mí yo lo vi, ¿no? Bueno, ahí está en la novela, y el testigo es Axel Moltz. Entonces, mi novela tiene eso, ¿no? Que tiene muchos... Axel funciona mucho y abre mucho la ventana para todo deambular en la prosa, en la novela y en la imaginería. Ya hablaste. Caí en lo mismo que han caído todos nuestros compañeros, escritores, periodistas, la gente que te ha entrevistado. Obviamente mi pregunta también era historia, ficción, pero me encanta ese juego que haces como buen novelista, como buen Balzac de nuestros tiempos. Te atreves a meter a Elena Poniatowska, bueno, a los presidentes primero. Vienes desde Ruiz Cortines, Echeverría, Díaz Ordaz, Cedillo, Fox, y bueno, eso por el lado institucional, digamos, de esta novela que aborda esa vida, ese derrotero.
pero también tenemos que Elena Poniatowska, que Carlos Monsiváis, que José Emilio Pacheco, que Rogelio Cuellar, que hasta Poncho Morales son personajes de la novela. Y Salvador Novo y Alicho Macero, Novo, sí, sí, porque son los que han hecho los prólogos para... Él hizo un libro que iba a ser un libro de escándalo en el año 57, donde fotografió a cantidad de guapas mexicanas, ¿no? A las ninfas, 12 ninfas mexicanas les llamaban, las fotografías desnudas. Una de ellas Dolores, del candidato. Dolores del Río, María Félix, Xuxa Torreblanca y Esperanza López Mateos, que era hermana del secretario del Trabajo, Adolfo López Mateos. Entonces, él siente que ese libro y esas fotografías de su hermana desnuda le van a ocasionar problemas, y entonces mandan destruir el libro, lo secuestran a él y él piensa que lo van a matar, pero al final eso le gana la amistad con López Mateos, y a partir de ese momento le dice: cubra mi campaña, ya soy candidato, me cae muy bien usted, me gustan sus fotografías, y a partir de ese momento se vuelve el fotógrafo de los presidentes. Mira, queda, yo te invito, tenemos obviamente los estudios en Tacubaya, no podría ser de otra manera, ahí tenemos los estudios de TV33 Televisión, esto pasa el viernes en Ciudad Global, pero yo espero, si tú quieres, el jueves se presente el libro aquí en la Rosario Castellanos, y ya en una o 2 semanas, en un par de semanas, pues, ¿te gusta platicar? Nos aventamos la plática de esto y los libros que tengo pendientes, desde Rojas son las carreteras hasta aquel que te publicó Martín Casillas de cuentos. Hay libros que han sido importantes, que conozco, como el tramo que llevamos recorriendo en la literatura, en el periodismo, en la amistad, David. Víctimas de Gustavo Sáenz. Víctimas de Gustavo Sáenz. Perfecto. Gracias, TV33 Televisión, Víctor M. Navarro con David Martín del Campo. Una plática que queda en vilo, pero la retomaremos. Gracias.